Daniel regresaba a pie del camposanto. Sus pisadas resonaban en el camino empedrado, cada eco marcando su soledad. Se envolvía en una densa capa de tristeza que parecía pesar sobre él, empañando su visión del entorno que le rodeaba. En ese día, la memoria dolorosa de un triste aniversario se hacía presente. 3 años habían transcurrido desde que María Dolores, su amada esposa, había dejado este mundo. María Dolores, cuya sonrisa podía iluminar hasta los días más sombríos y cuya amabilidad dejaba una huella profunda en los corazones de quienes tuvieron el privilegio de cruzarse en su camino. La hermosura de María Dolores iba más allá de su apariencia física. Se encontraba en la amabilidad y la luz que irradiaba de su ser, dejando una huella imborrable en la mente de aquellos que tuvieron el placer de conocerla. Con cada paso, el hombre se veía asaltado por un dolor profundo, que el tiempo parecía rehusarse a aliviar, preguntándose por qué la vida a menudo se llevaba a los seres más luminosos y dejaba tras de sí un vacío que parecía insuperable. El profundo amor que Daniel experimentaba por María Dolores era de esos sentimientos que parecían extraídos de una historia de fantasía, donde cada momento compartido se transformaba en un valioso tesoro y cada mirada cruzada representaba una promesa eterna de permanecer unidos para siempre. Entre ellos, las discusiones y desacuerdos eran prácticamente inexistentes. Incluso en los escasos momentos de discrepancia, siempre lograban encontrar la manera de rodearse de comprensión, empatía y solidaridad, entrelazándose en un cálido abrazo de respeto mutuo, cariño y amor profundo. María Dolores destacaba por su profunda sabiduría, la cual parecía trascender su juventud, y por una notable claridad espiritual que influenciaba su manera de comprender el mundo y enfrentar los desafíos de la vida. A la temprana edad de 23 años, cuando supieron con certeza que esperaban un hijo, se sintieron completamente envueltos por una oleada de felicidad y emoción que prometía un futuro repleto de innumerables momentos de alegría, valiosas enseñanzas y un amor incondicional que crecería exponencialmente con el paso del tiempo. Durante el periodo de gestación, Daniel se entregó por completo al cuidado de María Dolores con una ternura y atención excepcionales, dedicándose a satisfacer cada una de sus necesidades y caprichos y velando para que cada instante de reposo fuera lo más cómodo y agradable posible. La anticipación y emoción por la inminente llegada de su pequeña princesita se podía sentir en cada rincón de su acogedora morada, inundaba cada diálogo que sostenían y llenaba de alegría todos y cada uno de los anhelos que compartían. Cuando finalmente llegó el esperado momento del parto, Daniel, con su corazón lleno de emociones encontradas y una mezcla de ansiedad y alegría, acompañó a su amada esposa a la sala de maternidad, donde daría a luz a su tan ansiado bebé. Las últimas palabras que intercambiaron, saturadas de amor y esperanza, quedaron grabadas en la memoria de Daniel. «Quédate tranquilo, amor. Todo va a salir bien», le aseguró ella, intentando sonreír a pesar del dolor y la incertidumbre que el parto conlleva. «Cariño, te llevo en mi corazón», le respondió Daniel, tratando de transmitirle toda la fuerza y el amor que sentía por ella. El hombre experimentó una intensa montaña rusa emocional durante toda la noche, abrumado por la ansiedad y la esperanza, y sintiendo un fuerte deseo de aliviar cualquier sufrimiento que María Dolores pudiera estar experimentando en ese momento. El anuncio maravilloso del nacimiento de su preciosa hija irrumpió como un resplandor radiante en la profunda oscuridad. Un instante de felicidad pura que, lamentablemente, se vio repentinamente ensombrecido por un inesperado y cruel giro del destino. La inesperada y devastadora pérdida de María Dolores sumió a Daniel en un profundo abismo de desolación y sufrimiento,
dejándolo frente a un futuro incierto que había cambiado de manera irrevocable. En ese preciso momento crítico, ni siquiera las sinceras disculpas del médico podían proporcionarle algún tipo de consuelo o alivio. La vida y la muerte se habían entrelazado de manera brutal, y ahora el hombre, junto con su recién nacida hija, se encontraba navegando por un tormentoso mar de duelo. A pesar del dolor inmenso, el recuerdo luminoso de su querida María Dolores seguía siendo una guía constante para ambos, una luz que, aunque apagada, continuaría iluminando sus caminos. Después de una investigación detallada, se concluyó que no había pruebas suficientes para acusar de negligencia médica. A pesar de estar destrozado, Daniel no quería tomar acciones legales. Se sentía muy herido y cansado para enfrentarse a juicios. En esos momentos difíciles, la presencia de su hija Sofía era lo único que lo ayudaba a seguir adelante, impidiendo que se sumiera por completo en la tristeza. El cariño y la atención que le daba a su hija lo reconfortaban, aunque tenía que ocuparse del negocio familiar y no podía alejarse mucho de sus responsabilidades. Por suerte, la llegada de su madre desde otra ciudad para ayudar con el cuidado de Sofía. Además, los padres de María Dolores los visitaban con frecuencia, asegurando que la niña recibiera mucho amor y atención mientras crecía. La familia de Daniel le brindaba el apoyo emocional que necesitaba para afrontar cada día, asegurando que Sofía recibiera el cariño que su madre hubiera querido para ella. En el tercer año, desde que María Dolores falleció, que fue el mismo día del cumpleaños de su hija Sofía, Daniel estaba pensando en cómo la tristeza y la felicidad se mezclaban en esas dos fechas tan importantes que ahora eran parte en su calendario y su corazón. A pesar de que su ausencia seguía siendo muy sentida, el dolor agudo por la pérdida de María Dolores había empezado a atenuarse con el paso del tiempo. Su familia y amigos cercanos, observando su prolongado luto, empezaron a sugerir que debería dar paso a nuevas oportunidades en su vida amorosa. Argumentaban que, siendo aún joven, Daniel no debería pasar su vida en soledad y que Sofía se beneficiaría enormemente de tener una figura materna. A pesar de la insistencia, especialmente de su madre, Daniel encontraba difícil la idea de compartir su vida con alguien que no fuera María Dolores. Su recuerdo aún ocupaba un lugar preeminente en su corazón, y la idea de involucrarse con otra mujer le parecía casi una traición a su amor perdido. Sin embargo, la vida suele deparar sorpresas inesperadas. Un día, una joven llamada Julia se presentó en su empresa solicitando el puesto de secretaria. Durante la entrevista, algo en ella, su actitud positiva, su inteligencia y su simpatía, llamó la atención de Daniel. Decidió ofrecerle el puesto y, un mes más tarde, un viaje de negocios los unió aún más. La presencia constante de Julia, su sonrisa radiante y su disposición empática empezaron a reavivar en Daniel sentimientos que creía apagados. Este nuevo vínculo parecía suavizar aún más el dolor de su pasado, permitiéndole, por primera vez desde el fallecimiento de María Dolores, mirar al futuro con esperanza y sin que el recuerdo oscureciera cada uno de sus pensamientos. Daniel se sorprendía cada vez que se encontraba pensando en Julia, que no ocultaba su creciente atracción por él. La química entre ellos era palpable, y una noche durante su viaje de negocios marcó el comienzo de una nueva etapa en sus vidas. Volvieron de aquel viaje no solo como compañeros de trabajo, sino como pareja, desatando rumores y especulaciones entre los empleados de la empresa. Julia, considerada por muchos como ambiciosa, no se dejaba afectar por los murmullos a su alrededor. Su enfoque estaba puesto firmemente en un futuro en el cual aspiraba a ser no solo la compañera de Daniel, un destacado hombre de negocios, sino su esposa. «¿Y si no llega a casarse contigo?», preguntaba su amiga Emma, con cierto escepticismo. «¿Cómo no va a hacerlo?»,
respondió Julia con una sonrisa astuta. Me mira como si fuera un cachorro enamorado, aseguró con confianza. No, Emma, Daniel ya es mío, completamente mío. Ya he conocido a su madre y a su hija. ¿No te preocupa que tenga una hija? Emma continuó indagando, señalando que ser madrastra de Sofía podría ser una gran responsabilidad. Oh, por favor, encontraré la manera de manejarlo, replicó la mujer con un tono despreocupado y una mirada de fastidio. Además, la niña tiene niñeras y sus abuelas. No es como si tuviera que dedicarle todo mi tiempo. Claro, asintió Emma. Y más adelante tendrás tus propios hijos, o tal vez los familiares se lleven a Sofía. Eso sería ideal, sonrió Julia, pero por ahora no tengo planes de tener hijos. Quiero vivir para mí misma por un tiempo. Así eran los planes de Julia para el futuro. Por su parte, Daniel, revitalizado por su nuevo amor, también comenzaba a hacer planes. Pensaba que finalmente su hija, Sofía, tendría una figura materna en su vida. Sí, estaba a punto de casarse con Julia, y la única voz de cautela era la de su madre. Hijo, te recomendaría que te tomes tu tiempo, aconsejaba doña Josefa, eligiendo sus palabras con cuidado cuando se enteró de que Daniel ya había comprado un anillo de compromiso. Esa chica no me termina de convencer. ¿No te parece un poco falsa? Algo en ella no me parece sincero. Mamá, por favor. Daniel negaba con la cabeza defendiendo a Julia. Es una mujer maravillosa, atractiva, inteligente y se maneja muy bien en los eventos sociales. Simplemente no la conoces bien. No estoy segura, hijo. Ella ni siquiera parece interesarse por Sofía, expresó su madre preocupada. Es cierto, he notado eso, admitió el hombre, pero ella necesita tiempo para acostumbrarse a la pequeña, mamá. Además, tiene miedo de hacerle daño sin querer a una niña que crece sin su madre. Y sé que Julia no es María Dolores. Sé que nunca encontraré a alguien como ella. María Dolores era única. Tienes razón en eso, hijo, concedió la madre. Está bien, querido. Decide tú mismo, es tu vida. Y poco después se celebró la boda. El sol brillaba con luz dorada en los jardines meticulosamente cuidados de la antigua mansión, donde las rosas y los jazmines desprendían un perfume embriagador que se mezclaba con la alegría palpable en el aire. La boda se había organizado con un gusto refinado, reflejando la unión no solo de dos almas enamoradas, sino también de dos familias que lo celebraban con gran entusiasmo. La joven, Julia, era el centro de atención. Vestida con un vestido de novia de ensueño, con finas capas de tul y encaje que caían delicadamente alrededor de su figura, parecía una visión etérea, una princesa salida de un antiguo cuento de hadas. Llevaba el pelo recogido en un elegante moño bajo, adornado con pequeñas flores blancas que resaltaban su belleza natural. A pesar del bullicio que la rodeaba, Julia se encontraba en un estado de serena tranquilidad. Su felicidad era tan profunda que no sentía la necesidad de expresarla con grandes gestos o palabras. En su rostro se dibujaba una sonrisa dulce, una sonrisa que hablaba de promesas de amor eterno y sueños compartidos. Sus ojos brillaban, no solo por el reflejo del sol, sino por el resplandor interno que emanaba de su corazón rebosante de amor. El novio, por su parte, no podía apartar la vista de ella. Su mirada estaba llena de admiración y gratitud, consciente de la suerte que tenía al unir su vida a la de Julia. A su lado, parecía tan emocionado como tranquilo, sabiendo que este era el comienzo de un nuevo capítulo, una aventura que emprenderían juntos, mano a mano. La ceremonia nupcial se desarrolló majestuosamente bajo un arco decorado con exuberantes flores naturales de diversos colores y texturas, mientras los acordes suaves y melódicos de una canción romántica llenaban el ambiente, envolviendo a los presentes en una atmósfera de amor y emoción,
armonizando a la perfección con cada paso que la novia daba en su camino hacia el altar. Los votos matrimoniales que intercambiaron fueron sencillos, pero sumamente significativos, pronunciados con una sinceridad y emotividad que conmovieron profundamente el corazón de cada uno de los invitados que se encontraban presentes en la ceremonia. Cuando finalmente se declaró oficialmente su unión ante todos los presentes y se selló con un apasionado beso repleto de amor y promesas eternas, los estruendosos aplausos y vítores jubilosos de los emocionados invitados resonaron alegremente a lo largo y ancho de los exuberantes jardines del lugar de la celebración. La recién casada, aún con su sonrisa dulce y serena, sentía que su corazón estaba a punto de estallar de alegría. En ese momento, rodeada de amor y belleza, sabía que no había lugar en el mundo en el que preferiría estar. Habían transcurrido 2 meses desde el día de la boda, cuando una tarde, Daniel se encontró conversando con su socio de negocios. «Escucha, amigo», le decía el hombre con una sonrisa cómplice. «Parece que has encontrado una buena esposa. No perdiste el tiempo después de conocerla, ¿eh? Aparece una chica nueva en el trabajo y de repente estás casado con ella». «Sí, ese soy yo», respondió Daniel entre risas, confiado en que su matrimonio con Julia sería exitoso. Durante los primeros días posteriores a la celebración de su matrimonio, Julia se había sumergido por completo en su recién adquirido rol de esposa, mostrando una entrega y compromiso que colmaban a Daniel de una profunda sensación de esperanza y admiración. Cada mañana, sin falta, se despertaba temprano y se dirigía a la cocina para comenzar a preparar el desayuno con esmero y dedicación, asegurándose de que cada elemento estuviera en su lugar y listo para ser servido en la mesa, de modo que Sofía, al llegar, se sintiera acogida y especial al encontrar su desayuno preferido esperándola con cariño. Estos maravillosos y tiernos gestos llenaban de profunda gratitud y asombro los hermosos ojos de la pequeña, iluminando y embelleciendo por completo su amanecer. Los fines de semana solían transformarse en emocionantes expediciones familiares, donde juntos descubrían nuevos parques naturales, recorrían interesantes museos y se deleitaban con la diversidad de festivales callejeros que la ciudad ofrecía. Estos preciosos momentos compartidos entre ellos iban creando un hermoso tapiz de memorias y experiencias felices que Daniel apreciaba de manera inmensurable, experimentando la sensación de que, por fin, estaba dando inicio a la vida en familia que tanto había ansiado y soñado durante tanto tiempo. Julia, con su bonita sonrisa y su risa alegre, parecía disfrutar de verdad compartiendo estos momentos. Interactuaba mucho con Sofía, jugando y hablando juntas, lo que empezaba a crear una conexión entre ellas. Aunque esta relación era aún frágil, se notaba que se estaba fortaleciendo con el tiempo. Sin embargo, a medida que las estaciones del año iban cambiando, también lo hacía de forma sutil la forma en que las cosas sucedían en la casa de Daniel. A medida que se acercaba el primer año desde que se casaron, las mañanas en familia ocurrían menos a menudo. Julia comenzó a optar por quedarse en la cama hasta más tarde, dejando a Daniel y a Sofía solos en las rutinas matutinas. Una señal que él empezaba a notar, pero que aún no comprendía completamente. Los fines de semana, antes llenos de risas y exploraciones, se vaciaron lentamente, con la mujer mostrando un desinterés creciente en las actividades familiares, prefiriendo pasar tiempo en actividades solitarias o con amigos que su esposo apenas conocía. La transformación se hizo más evidente cuando Julia decidió dejar su trabajo, alegando necesitar un respiro y tiempo para sí misma. Su vida tomó un giro hacia un hedonismo que Daniel no había anticipado. Los días de la mujer estaban ahora llenos de visitas a salones de belleza,
sesiones de compras que duraban horas y noches que se desvanecían en la oscuridad de los clubes nocturnos, dejando a Daniel y Sofía en un silencio repleto de preguntas sin respuesta. Su marido, con mucha paciencia y esperanza, intentaba mejorar la comunicación, buscando en los restos de su relación los recuerdos de la mujer con la que se había casado. Pero cada intento de diálogo se encontraba con la indiferencia de Julia, cuya risa, una vez música para sus oídos, se había convertido en un eco burlón de lo que una vez compartieron. La diferencia entre sus vidas, que al principio era difícil de notar, se había vuelto muy grande. Daniel estaba en un lado, tratando de mantener viva la idea de una familia unida, mientras que Julia estaba en el otro lado, buscando una libertad egoísta que no dejaba espacio para los demás. «Estoy todos los días en casa. ¿Puedo al menos divertirme de vez en cuando?», era con lo que la mujer se defendía a menudo. Daniel, en los momentos más silenciosos y solitarios de la noche, contemplaba el sombrío horizonte de su matrimonio, donde el pensamiento del divorcio se cernía como una tormenta distante, amenazante y real. Pero cada vez que pensaba en eso, se sentía triste y no quería admitir que el sueño que había construido junto a Julia pudiera desmoronarse tan fácilmente. Creía firmemente que la razón por la que Julia se comportaba de manera impredecible era su juventud, aunque no estaba seguro si esto se debía a la desesperación o al optimismo. Ella se volverá más madura con el paso del tiempo. Se repetía a sí mismo que con el tiempo la experiencia le ayudaría a controlar su impulsividad. A pesar de la creciente distancia entre ellos, Daniel tampoco podía ignorar la extraña dualidad en el comportamiento de la mujer hacia su hija. A pesar de que su esposa había erigido una barrera invisible, protegiendo su corazón y sus sentimientos a una distancia segura de la niña, continuaba cumpliendo con ciertas obligaciones que parecían emerger de un sentido profundo de responsabilidad. Se tomaba el tiempo para sentarse con la pequeña, dedicando largas horas a repasar el abecedario y los números, trazando con esmero las complejas formas de las letras en hojas de papel que se dispersaban suavemente como hojas otoñales por toda la casa. Las noches tranquilas en las que el silencio absoluto invadía cada rincón de la casa, Julia solía deleitarse leyendo apasionadamente cuentos fantásticos a Sofía, con su voz cálida y melodiosa, creando un ambiente mágico y cautivador, un contraste evidente con la aridez de sus interacciones diarias. La extrema complejidad de su interacción con la joven dejaba al caballero completamente desconcertado. Sin embargo, mantenía viva la llama de la esperanza en su corazón. Esperanzado y con la convicción de que en algún rincón recóndito del alma de Julia pudiera existir un profundo anhelo de conexión y afecto que con el tiempo se expandiera y floreciera en su relación fracturada. Esta pequeña chispa de esperanza se avivaba cada vez más al imaginar el futuro hijo que tanto anhelaban tener juntos. Daniel abrigaba en su corazón la ilusión y la esperanza de que la llegada de un nuevo ser, un lazo de sangre que uniera a Julia con la familia de una manera que Sofía no había podido lograr hasta ahora, traería consigo un cambio significativo en sus vidas. Imaginaba que la maternidad despertaría en su amada esposa un sentido profundamente arraigado de propósito y pertenencia, que la llevaría a reflexionar detenidamente sobre sus prioridades y a reavivar con intensidad el amor y compromiso que en algún momento se juraron solemnemente. En estos pensamientos y esperanzas, Daniel encontraba el consuelo necesario para enfrentar cada nuevo día, aferrándose a la posibilidad de un futuro donde los fragmentos de su familia rota pudieran, de alguna manera, volver a unirse. «Sí, mi amor, sí», asentía Julia cuando hablaban de tener un bebé. «Yo también quiero,
Pero Dios aún no me manda un niño, y los médicos dicen que estoy bien. Pero el embarazo lamentablemente no llega. Han pasado ya 3 años y es mejor ir a una clínica para ver a un médico. Daniel comentó: a lo mejor entiende lo que está pasando. Ella asintió, pero sonrió para sus adentros. El que inventó los anticonceptivos hormonales era un genio, pero su esposo no tenía por qué saberlo. El inesperado giro en la vida de la pareja comenzó una tarde cualquiera, cuando el hombre regresaba a casa tras una larga jornada de trabajo. Las calles, normalmente tranquilas a esa hora, escondían un peligro inminente. Un vehículo que circulaba a gran velocidad se desvió inesperadamente, provocando un accidente catastrófico que dejó a Daniel atrapado entre los restos retorcidos de su coche. Las sirenas de las ambulancias rasgaron el silencio crepuscular mientras los equipos de rescate trabajaban frenéticamente para liberarlo. La gravedad de sus heridas fue evidente desde el primer momento, llevándole rápidamente al borde de la vida y la muerte. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, con Daniel luchando por su vida en una cama de hospital, rodeado de máquinas que zumbaban constantemente, monitoreando cada latido de su corazón, cada suspiro de sus pulmones. Julia, que hasta ese momento había vivido en su propio mundo de indulgencia y desinterés, se encontró sacudida por la brutal realidad del accidente. A pesar de sus secretos y sus distancias emocionales pasadas, se mantuvo vigilante, alternando turnos con la devota madre de Daniel, doña Josefa. En esos largos días y noches de vigilia, Julia mostraba un semblante de preocupación y dedicación que nadie había visto antes. Su presencia constante y sus cuidados meticulosos durante la recuperación de su esposo llevaron a doña Josefa a reconsiderar sus opiniones previas sobre la joven esposa de su hijo. La lucha de Daniel contra la muerte culminó en un lento pero prometedor despertar del coma, un rayo de esperanza en la oscuridad que había envuelto a su familia. Sin embargo, la alegría de su supervivencia se vio empañada por el devastador diagnóstico que recibieron. El pobre hombre había quedado parapléjico debido a lesiones en la columna vertebral. La noticia golpeó a todos como un puño, un cruel recordatorio de que, aunque había escapado de las garras de la muerte, su vida nunca volvería a ser la misma. La realidad de la paraplegia de Daniel significaba que tendría que enfrentarse a un mundo completamente nuevo, en el que las cosas más básicas requerirían un esfuerzo monumental. No podía sentir ni mover nada por debajo de la cintura, una limitación que desafiaba su concepción de sí mismo y de su lugar en el mundo. En este nuevo capítulo de su vida, lleno de incertidumbre y desafíos, tanto Daniel como Julia tendrían que navegar por un paisaje emocional y físico completamente alterado, buscando respuestas a preguntas que nunca pensaron que tendrían que hacerse. «Doctor, ¿de verdad no se puede hacer nada?», preguntaba la mujer con lágrimas en los ojos. «Es un caso difícil, pero no hay que perder las esperanzas», respondió el médico. «La columna vertebral está intacta y eso es lo más importante, pero hay un problema con las terminaciones nerviosas», se lamentó el doctor. «Necesita una buena rehabilitación, así que le recomendaré un buen especialista y esperemos que las cosas mejoren. Solo tiene que tener paciencia, ya que es un proceso largo». «¿Y cuánto tiempo se necesita?», preguntó la mujer con miedo. «Quizás 2 años», expresó inseguro. «Debemos esperar y seguir avanzando por el camino correcto». Las palabras del médico no sirvieron de nada para tranquilizar a Julia. Esperar, creer, seguir, todo lo que quería ella era vivir, aquí y ahora. ¿Y cómo puede hacerlo ahora cuando su marido está en silla de ruedas? Sumando el hecho de que el negocio del hombre tenía inconvenientes. Había pasado un mes desde que Daniel volvió del hospital.
Recibió llamadas telefónicas de la empresa preguntándole con cautela qué hacer a continuación. Los socios estaban preocupados y los competidores claramente muy contentos. Sin embargo, él no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Mientras revisaba documentos desde su cama y daba instrucciones por teléfono, era necesario un verdadero liderazgo, y fue entonces cuando decidió recurrir a Julia, que trabajaba en la empresa. Ella tenía que saberlo todo. ¿Dirigir el negocio? La mujer se sorprendió cuando se le fue informado de su nuevo cargo. Bueno, no le disgustaba la oferta. Dirigir el negocio sonaba bien. Claro, cariño, me encargaré de la empresa. Mientras, tú mejórate, aceptó Julia. Se contrató a una asistente para Daniel. La anciana enfermera, llamada Victoria, sabía lo que hacía, así que el hombre estaba en buenas manos. Si no haces nada, no progresarás. Victoria se lo dejó claro a Daniel. Sabía que podía recuperarse, así que le animó en su proceso de rehabilitación. Daniel también lo entendió y además de las sesiones con el fisioterapeuta que acudía a su casa, también practicaba por su cuenta. Empezó a levantar mancuernas y a hacer dominadas y hasta le habían instalado una máquina especial. Pero no te excedas, le advirtió su fisioterapeuta con seriedad. A pesar de la advertencia, parecía que Daniel había predicho su propio exceso de confianza. Un día, impulsado por un renovado pero imprudente ánimo, pensó que podía ponerse de pie por sí mismo. Este intento precipitado resultó en un movimiento torpe y el hombre terminó cayendo de la cama al suelo. En esa posición vulnerable y confusa fue encontrado por su hija de 6 años, quien solía estar siempre cerca, vigilante de su padre. «¡Papi!», exclamó la niña, alarmada al ver a su padre en el suelo. «¿Qué te pasó?», preguntó, su voz teñida de preocupación. En ese momento, Victoria, que había ido a la cocina a preparar té para Daniel, escuchó el grito y corrió hacia la habitación. Con esfuerzo, la anciana ayudó a Daniel a levantarse y lo recostó nuevamente en la cama. Acto seguido, llamaron al médico para que lo examinara. «¿Por qué tanta prisa?», reprendió el doctor, claramente frustrado por la imprudencia de Daniel. Después de ese incidente, las cosas se complicaron aún más. Había pasado 1 año desde la caída y el hombre nunca logró recuperarse completamente. A veces se sentía tan abrumado por su situación que prefería estar solo, evitando la compañía de todos menos de su hija Sofía, que era lo único que le hacía feliz. Su esposa estaba muy ocupada con su trabajo y apenas podía encontrar tiempo para ir a verlo. De vez en cuando, solo se asomaba por la puerta. Aunque Daniel comprendía lo que estaba pasando, sentía un fuerte dolor en el corazón. Se preguntaba a menudo qué uso tendría él para Julia ahora que estaba incapacitado. «No eres ningún discapacitado», le aseguraba Mercedes, la nueva enfermera, intentando aliviar su desánimo. «Vamos a trabajar juntos y verás cómo mejora todo». Daniel solo podía ofrecerle una sonrisa melancólica. «Ha pasado 1 año», murmuró, su voz cargada de resignación. «Eso porque quisiste correr demasiado pronto después de una lesión tan grave», respondió Mercedes con comprensión. Mercedes había llegado a la vida de Daniel unos meses atrás, cuando un día Victoria se sintió indispuesta y llamó a su sobrina para que la sustituyera. Como enfermera capacitada, Mercedes demostró ser excepcional en su labor y no tardó en asumir el cuidado de Daniel permanentemente, con el consentimiento de su tía. Julia observaba con recelo a la joven y atractiva enfermera, pero no expresaba preocupación. Después de todo, su esposo ni siquiera podía levantarse por sí solo. Que le cambie los pañales y le administre inyecciones ella, pensaba indiferentemente. Sin embargo, para Sofía, Mercedes era una presencia encantadora y refrescante. La niña pasaba horas contándole sus historias, mostrándole sus dibujos y compartiendo sus sueños más ingenuos. «Ojalá tuviera una mamá como tú»,
le susurró Sofía a Mercedes un día, confiando en ella como si fuese una figura maternal. Mercedes estaba sorprendida por la confesión de la niña. «Cariño, pero tú ya tienes a tu madre». Claramente la joven sabía que Julia no era su madre biológica, pero aún así estaba criando a la pequeña. «Ella no me quiere». Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas en un instante. «Y no me presta atención y tampoco quiere a mi papá». «Pienso que te equivocas», intentó convencer la enfermera a la pequeña. Mercedes y Daniel también se llevaban bien. La joven era tan atenta, juiciosa, y qué manos tan suaves y ligeras tenía. Daniel no sentía ninguna molestia cuando ella le hacía los distintos procedimientos. También era inteligente. El hombre conversaba a menudo con ella sobre diversos temas, ya que le resultaba interesante que la joven fuera tan culta, conocedora de la economía y la política. «¿Por qué trabajas de enfermera?», se sorprendía él. «Tienes una visión tan amplia, tantos conocimientos». «Me encanta mi trabajo», contestaba Mercedes. «Me encanta ayudar a la gente». «Así que eres un ángel», sonreía el hombre. Y parecía cierto. La chica incluso le recordaba a María Dolores en su forma de hablar y cómo se movía. ¿Cuánto tiempo había pasado? Daniel seguía sintiendo que le costaba todavía borrar el recuerdo de su amada. Julia nunca había podido sustituir a María Dolores, ni convertirse en una madre para Sofía y tampoco en una verdadera esposa. Ella tenía una vida personal tan repleta de compromisos y responsabilidades que poco a poco fue perdiendo por completo el interés en la vida de Daniel y encontraba la manera de escaparse en secreto para reunirse con su amante en encuentros clandestinos. Hacía muy poco tiempo que había comenzado una relación amorosa con uno de los socios de la empresa en la que trabajaba. «Emma, soy una mujer joven y sana, necesito atención. ¿De qué me sirve mi marido?», conversaba la mujer con su amiga. «No puedo apoyarte en eso», fue clara la otra mujer. «Todos los bienes y el negocio son de Daniel. ¿Qué pasa si se entera?». «No se va a enterar», aseguró. «Tú no le dirás nada y nadie más lo sabe, y Jorge y yo lo hemos pensado todo bien», decía con una sonrisa en el rostro. «Lo entiendo todo, pero sinceramente estoy harta de Daniel. Con sus médicos y sus procedimientos, nada va a cambiar, y esa Sofía es una niña tan malcriada, y mi suegra siempre está en nuestra casa. Estoy harta de ese maldito inválido. Si muriera, me quedaría con la empresa y la casa, y la niña se la daría a su abuela, y viviría con Jorge como en un cuento de hadas». «No sé, amiga mía, no sé qué decir respecto a esto». Emma se sorprendía de lo que le comentaba Julia. No aprobaba la postura de su amiga, pero no quería imponer sus principios a ella. En cualquier caso, era inútil. «Ya sé lo que voy a hacer, lo voy a envenenar», comentó confiada, como si estuviera orgullosa de lo que acababa de decir. «Estás loca», exclamó la otra mujer. «Eso es un delito. Y lo haré de manera que nadie lo descubra ni lo pruebe después». Continuó como si nada. «Tengo una familia yerbatera y sus hierbas no solo curan, también matan. Puede morir de un paro cardíaco, por ejemplo». «No quiero tener nada que ver con esto», le aclaró su amiga horrorizada. «Oh, ¿de qué tienes tanto miedo?», le preguntó cínica. «Puedo hacerlo yo solita». Y así fue. Al día siguiente, Julia fue a casa de su familia y con la ayuda de un pariente prepararon una poción letal para librarse de su esposo. «Asegúrate de agregarlo poco a poco en el agua, de modo que nadie sospeche», le instruyó su tía. «En unos meses, probablemente te encontrarás viuda». «Gracias, tía», respondió la mujer, evidentemente satisfecha con el plan. Esa misma noche llevó a la habitación de Daniel una bandeja con té y pasteles. «Mi amor, hace mucho que no compartíamos un momento así», le dijo afectuosamente a Daniel mientras le ofrecía el té. «Tomemos algo juntos». «Con gusto»,
respondió él claramente encantado. El té tenía un aroma exquisito y Daniel lo disfrutó genuinamente. Tuvieron una conversación íntima y, cuando Julia se retiró de la habitación, el hombre se quedó reflexionando. Había juzgado mal a su esposa. Al fin y al cabo, ella parecía ser una buena mujer. Motivada quizás por la culpa o algún remordimiento tardío, Julia comenzó a visitarlo todas las noches. Sin embargo, 3 días después de iniciar esta nueva rutina, Daniel empezó a sentirse extrañamente enfermo. Su corazón latía desbocado, como si estuviera luchando por salirse de su pecho. Afortunadamente, Mercedes estaba presente y no dudó en llamar a una ambulancia inmediatamente. Probablemente su corazón está sufriendo por la falta de movimiento, fue la conclusión apresurada de los médicos después de examinar a Daniel. Le administraron una inyección rápida y se marcharon sin más explicaciones. Julia observó cómo los médicos se marchaban de la casa y, aprovechando el momento, se dirigió al armario de la cocina. Allí sacó el veneno que había escondido, preparó una nueva taza de té y vertió furtivamente el veneno en la bebida. Con la bandeja en la mano, se dirigió a la habitación de su esposo. Julia no sabía que la pequeña Sofía, su hijastra de 7 años, había presenciado toda la escena desde la entrada de la cocina. A pesar de su corta edad, la niña había intuido que lo que Julia estaba haciendo no era una buena idea. Con rapidez y determinación, Sofía corrió delante de su madrastra para llegar primero a la habitación de su padre. «Niña molesta», pensó Julia con irritación al ver que Sofía siempre parecía estar en medio. Mientras la mujer se acercaba a la habitación, Sofía aprovechó un momento de distracción para susurrar rápidamente en el oído de su padre. «Papá, Julia puso algo en el té. Por favor, no te lo tomes». Daniel, sorprendido por las palabras de su hija, sintió una mezcla de asombro y miedo, pero decidió actuar con cautela para verificar la acusación. Justo cuando Julia colocaba el té en la mesilla de noche con una sonrisa y se disponía a marcharse, Daniel fingió un movimiento torpe y derribó la taza de té, que cayó al suelo y se hizo añicos. Al oír el ruido, Julia se asomó rápidamente por la puerta y encontró el estropicio. Llamó a la mujer de la limpieza para que se ocupara de los restos del té derramado. Después de ese incidente, Daniel, alertado por su hija, comenzó a intercambiar cuidadosamente las tazas de té que Julia le preparaba. Sin darse cuenta de la trampa, la horrible mujer terminó bebiendo de las tazas envenenadas durante los siguientes días. Al tercer día, Julia empezó a sentir los efectos del veneno que ella misma había preparado. Una ambulancia y un coche de policía llegaron a la casa de Daniel, alertados por Antonio, un amigo cercano de Daniel. Antonio había sido contactado por Daniel tan pronto como empezó a sospechar que su esposa intentaba envenenarlo. Los agentes procedieron a registrar la casa y durante la inspección descubrieron el recipiente que contenía el veneno. Recogieron huellas dactilares del recipiente y los análisis confirmaron que contenía una sustancia letal. En consecuencia, Julia fue inmediatamente detenida, aunque el hombre perdió enseguida todo interés por lo que le había ocurrido a esa mujer. En otro orden de cosas, Mercedes, tratando de ayudar a Daniel en su recuperación, encontró en Internet a un reputado especialista en terapias avanzadas. Se puso en contacto con él y le invitó a evaluar la salud de Daniel. En 8 meses volverás a caminar. El especialista, Víctor, le tranquilizó con una sonrisa alentadora. Daniel, que llevaba casi 2 años confinado a una cama y escuchando promesas vacías de recuperación, inicialmente dudó. Sin embargo, algo en la manera de ser de Víctor y el apoyo constante de Mercedes le inspiraron confianza. La pequeña Sofía observaba con preocupación a su padre, deseando más que nada verlo recuperado. Y, tal como Víctor lo prometió, Daniel se recuperó 8 meses después. Mi contribución fue mínima.
confesó Víctor humildemente durante una de las visitas de seguimiento. El verdadero esfuerzo fue tuyo. Superaste el dolor, la desesperación y, por supuesto, el apoyo de tus seres queridos fue crucial. Tras su recuperación, Daniel regresó al trabajo y rápidamente resolvió los conflictos y problemas que habían surgido. Meses más tarde, se casó nuevamente. Esta vez, su elección fue la persona que había estado a su lado durante los momentos más difíciles y había demostrado un compromiso real con él y su hija Sofía. La nueva esposa de Daniel no era otra que Mercedes, que se había ganado el cariño de Sofía y el respeto de su madre. Recordaba a María Dolores por su amabilidad y calidez. Mercedes llevaba mucho tiempo secretamente enamorada de Daniel, y aunque pensaba que tras su recuperación ya no la necesitarían, se equivocaba. Tanto Daniel como Sofía la necesitaban más que nunca. Muchas gracias por ver esta historia conmovedora. Espero que compartas tus opiniones en los comentarios y no olvides apoyar el canal dándole un me gusta y suscribiéndose. Un saludo y nos vemos en la próxima historia de la vida real.